Mega Noticias Salina Cruz. Mega Noticias Salina Cruz con Connie Baigorria. Este programa es presentado por la app de Mega Noticias. Descárgala ya. ¿Cómo le va? Muy buenas noches, bienvenido a Mega Noticias. Es miércoles 25 de febrero y hay mucho que informarle. Todavía hay mucha incertidumbre en torno a la inseguridad, esta percepción de inseguridad en el Istmo de Tehuantepec. Le vamos a hablar de los acontecimientos de San Blas, de algunas escuelas. Vamos a hablar desde luego también del seguimiento a esta muerte de 2 migrantes, pero también vamos a hablar de temas de salud que estamos seguros son de su interés, así que acompáñenme. Bajo proceso penal, 24 personas por violencia política tras lo sucedido con la presidenta de Amatengo. Al momento, 3 detenidos por la muerte de 2 niñas migrantes en uno de los albergues del DIF Oaxaca. Y hablando de violencia en un operativo federal, además del desalojo de planteles escolares en San Blas, Atempa, le informo, hay 7 detenidos. Temas de salud, que hay mucha información al respecto, pero vamos a enfocarnos a las farmacias Bienestar. ¿Siguen funcionando en sus municipios? ¿Tienen el abasto de los medicamentos que usted requiere? En los hospitales hay dotación importante de insumos médicos. Le invito a ver el siguiente reportaje. En Oaxaca, el programa Farmacias del Bienestar, implementado para llevar atención médica y medicamentos gratuitos a personas sin seguridad social, sigue siendo una pieza clave para reducir gastos de bolsillo en salud, inicialmente concebido para atender a zonas rurales y urbanas con rezago. Este esquema ha crecido territorialmente. Existen al menos 13 unidades operativas de Farmacias del Bienestar, distribuidas en 7 regiones de Oaxaca: Valles Centrales, Cuenca del Papaloapan, Sierra de Flores Magón, Mixteca, La Costa, el Istmo y la Sierra Sur, que cubren desde la capital hasta municipios alejados. Uno de los impactos más visibles de este programa ha sido la atención de decenas de miles de personas en más de 150 municipios, con cifras que reflejan cerca de 46,000 beneficiarios registrados y servicios médicos gratuitos proporcionados, reduciendo así gastos directos de familias sin seguridad social. Aquí podrán poder tener el registro de este programa para que puedan acceder a servicios médicos completamente gratuitos, entre otros servicios como medicina general, exámenes de la vista, lentes graduados, estudios de laboratorio y medicamentos de cuadro básico completamente gratuitos. Estos son los servicios que pues brinda la Farmacias Bienestar. Sin embargo, este número fue reportado desde 2024 y algunos en 2025 por la Secretaría de Bienestar Estatal, generando retos que reflejan la actualización del verdadero impacto a través de los años de este sistema de salud en el Estado. En términos de mecanismos de supervisión, el proyecto se rige por controles administrativos de la Secretaría de Bienestar y del IMSS Bienestar, y aunque se reportan auditorías internas y evaluaciones de cobertura, aún no hay evidencia pública de un sistema de seguimiento sólido que garantice transparencia total en la calidad y entrega de medicamentos en estas farmacias. Actividades comunitarias y talleres de información han sido organizados para escuchar a usuarios y mejorar atención, pero la supervisión formal a menudo se percibe como insuficiente por grupos sociales locales. Las limitaciones más frecuentes reportadas incluyen ausencias temporales de ciertos fármacos más allá del cuadro básico, tiempos de espera prolongados y la necesidad de acudir a farmacias privadas cuando se agotan los insumos. Este fenómeno de desabasto parcial ha sido señalado también en reportes de prensa nacional en contextos amplios de abastecimiento de medicinas en México. Mega Noticias. El tema es que, ahora la federación, es decir, el gobierno federal y a través de la presidenta Claudia Sheinbaum se ha anunciado que las farmacias Bienestar que se tenían en los gobiernos estatales pasarán a ser parte de este órgano que tiene la federación. Entonces, en ese tránsito justo queda la pregunta,
¿dónde queda la transparencia y sobre todo dónde queda el seguimiento de un programa estatal para saber si tuvo efectividad en los ciudadanos o bien siguen acudiendo muchos de los ciudadanos a cualquier otro tipo de consultas particulares como las que ofrecen, por ejemplo, en varias de las farmacias? Su opinión es la que a nosotros nos interesa esta noche, 971-112-1300. Y nos vamos con otro tema, porque vaya que ha sido una verdadera tragedia tras tragedia lo que viene registrándose en las oficinas del DIF estatal. Le hemos dado cuenta de varios acontecimientos, pero sin duda el que más destaca es el de la muerte de estas dos menores de origen haitiano el día de ayer. Tenemos en la entrevista a María del Rosario Martínez Miguel, presidenta de GES Mujer, que justo hoy, 25 de enero, pues lanzan un pronunciamiento bastante claro y contundente al gobierno. Entonces, María del Rosario, en los casos de abusos del DIF y sobre todo la tragedia de ayer, ¿pasarían indiferentes para el gobierno? Porque vemos que se tuvo que visibilizar una tragedia tan grande, bueno, pues para que pudieran despedir a estas personas que trabajaban ahí. ¿Estamos hablando entonces de una violencia institucional? Es correcto, porque esto que vimos o lo que se mostró ayer es una violencia institucional, que es un problema grave. Y entonces eso nos hace darnos cuenta, como bien mencionas, que las instituciones encargadas de brindar cuidado, seguridad, nos han fallado a la sociedad en general, pero en este caso específico nos han fallado a las mujeres, nos han fallado a las niñas, porque su quehacer social, su misión, su prioridad es proteger la vida y la dignidad de las niñas y las mujeres. Y nosotras que llevamos un seguimiento hemerográfico de los casos de las mujeres asesinadas, de las muertes violentas, podemos darnos cuenta que es un problema grave que va pues cada vez se va visibilizando más y que cada que hay un caso nos preocupa también de que pueda caer en una indiferencia donde digan o una normalización de la violencia. Muy lamentable, exactamente, una normalización de una violencia y grave, gravísimo, que sea institucional. Tuvieron que pasar muchas horas, bueno, muchos de los medios, incluido Mega Noticias, tratando de tener información a las afueras de del DIF, de esta Casa Pato, pero pasaron varias horas para que el gobierno tomara cartas en el asunto y anunciara la destitución de varias servidoras públicas. ¿Servirá de algo la destitución? Eso no es suficiente, o sea, no resuelve el problema, sino hay que ir más allá todavía de la situación. Hay que garantizar la seguridad de las niñas que están resguardadas en el DIF, y no nada más de ahí, sino de la sociedad en general, porque por eso las cifras y la problemática del tema de la violencia de género es fuerte, por eso la alerta de género que tenemos en los 40 municipios y las acciones que se han hecho no han funcionado, o sea, no digo que no se hayan hecho, han hecho acciones, pero no han sido suficientes. Falta mucho más que hacer para poder lograr y garantizar la vida y la dignidad de las mujeres. Entonces, lo que han hecho no es suficiente. Esperemos que haya acciones, pues, concretas y efectivas, ¿no? Coincidimos con usted. Ahora, también quiero aprovechar esta entrevista, estos minutos, María del Rosario, para conocer su opinión. Ayer fue un día caótico, un intento de secuestro a la presidenta municipal de San Agustín, Amatengo. Independientemente de los intereses que pudieran tener los familiares, las amistades o los habitantes de este municipio, bueno, fue algo sumamente violento para ella. ¿Qué le parece? Pues estamos hablando ahí de una violencia política que hay en contra de las mujeres. Y si le ponemos la perspectiva de género, que es lo que decimos nosotras, hubieran hecho lo mismo con un presidente municipal hombre,
O sea, es como con esa hazaña en que tratan a las mujeres cuando están en un espacio de poder. Entonces es con ese derecho que se sienten sobre la vida, la dignidad y la seguridad de nosotras las mujeres. Entonces, todas estas acciones lo que hacen es dejan ver que realmente necesitamos un cambio estructural, o sea, es urgente estas acciones desde este enfoque de género donde podamos transitar hombres y mujeres con la misma seguridad, las mismas garantías y los mismos derechos, pero sí está fallando. Está fallando, algo está fallando y sobre todo cuando lamentablemente vemos que las propias mujeres son las que ayudan a este tipo de violencias. Entonces, imposible que la ley sea efectiva de actuar de esa manera. Vámonos con las breves para usted. Y justo hablando de este caso de violencia política allá en San Agustín Amatengo, 24 personas detenidas, entre ellas 13 mujeres y 11 hombres. De acuerdo con la carpeta de investigación, hay todo un esquema ya de investigación para ver qué es lo que va a pasar con el caso de la presidenta municipal, que intentaban privarla de la libertad y obligándola a subir por la fuerza a una camioneta habilitada como ambulancia. El gobierno del estado reiteró que cualquier diferencia debe resolverse por vías institucionales. Ahora, le tocará al Congreso del Estado determinar qué va a pasar en el caso de la gobernabilidad de Santiago Amatengo. El caso del DIF, está que arde, y es que detienen a un presunto implicado en la muerte de las 2 migrantes. Los trabajos ministeriales permitieron establecer que el detenido se desempeñaba como jefe de servicios generales de la casa hogar. Con esta detención y puesta a disposición se suman a las 2 personas presentadas. Y en las redes sociales podemos ver muchas quejas de muchos de los trabajadores sindicalizados, de los insumos que faltaban, de lo que no se hizo. Entonces, habrá que ver si el tema de la casa hogar Patos queda solamente bajo la detención de estas 3 personas o faltarán más. Esta madrugada, Oaxaca se convirtió en el primer estado en el país en aprobar la reforma laboral de 40 horas. Ya sabe usted que, cuando se trata de aprobar de forma express las reformas, Oaxaca suele ser siempre el primero, aunque haya cosas importantes en el estado que de repente los legisladores no vean o no hagan. Pero el asunto es que Oaxaca ocupa el primer lugar de un dictamen emitido por la Comisión Permanente, donde se establece que la jornada laboral será de 40 horas semanales en los términos que determine la ley, y precisa que por cada 6 días de trabajo las personas deberán disfrutar al menos de un día de descanso con goce de salario íntegro. Ojo, esto será gradual de acuerdo a la información de la Presidenta de la República. La violencia en el istmo de Tehuantepec confirman el homicidio de un instructor y además en medio de un ataque armado. Ven y celebra en Salón Sevilandia tu evento especial. Salón Sevilandia en Salina Cruz te ofrece un espacio nuevo para celebrar todo tipo de eventos social, desde fiestas infantiles, graduaciones, reuniones, baby shower, comuniones, conferencias empresariales y todo lo que desees festejar. Contamos con decoraciones temáticas, mobiliario, área climatizada, estacionamiento, banquetes, mesa de dulces y acceso a los juegos de Sevilandia. Nos ubicamos en Plaza La Sevillana. Reserva tu fecha y agenda tu evento. Salón Sevilandia. Este programa es presentado por Hola Metrocarrier, alianza que comunica éxito.
Causó alarma, temor, psicosis el tema de la balacera allá en las inmediaciones de San Blas Atempa, muy cerca del Cobao. Comienzan a paralizar prácticamente las clases, pero el asunto llegó hasta la secundaria General Eleodoro Chariz Castro. Jorge Pavián con el reporte. Debido a los recientes acontecimientos registrados esta mañana en la comunidad de San Blas Atempa, la jornada escolar en la secundaria General Eleodoro Chariz Castro se vio interrumpida. Padres de familia acudieron al plantel para suspender las actividades académicas como medida preventiva, buscando poner a resguardo a sus hijos ante el clima de incertidumbre que se vive en la zona. Llegaron muchos padres de familia aquí, se amontonaron, se aglomeraron a la entrada y pidiendo entrar. De alguna manera mis compañeros, pues sí, viendo la cantidad, les abrieron y entraron. Error nuestro. Yo se lo hice ya notar a mis compañeros que nadie debió de haber entrado. Al respecto, el director de la institución, el profesor Reyes Santiago Martínez, enfatizó que la prioridad absoluta es salvaguardar la integridad de los alumnos y docentes. El directivo hizo un llamado a las autoridades para garantizar las condiciones de seguridad necesarias y pidió a los padres de familia mantenerse atentos a los canales oficiales de la escuela para conocer la fecha de retorno a las aulas. Si no hay ningún comunicado por parte del instituto o de alguna institución educativa más, ¿sí?, entonces reanudaremos mañana, ¿sí? Tal parece que así va a ser, no les garantizo nada. Si saliera alguna notificación, tendríamos que ajustarnos a dicha notificación, ¿sí? De no ser así, nosotros subiremos la información correspondiente de que sí vamos a tener actividades escolares el día de mañana. No hay nada seguro. Jorge Pavián, Mega Noticias. No hay nada seguro, pero lo más importante es mantenerse informado a través de los propios canales de información que tenga la secundaria o el Instituto de Educación Pública. ¿Qué está reflejando esto? Bueno, pues una intranquilidad en la población tras lo registrado el pasado fin de semana, es decir, la percepción de la ciudadanía todavía no es de la calma que afirman las autoridades competentes en materia de seguridad. Vámonos con las 100 palabras de Raúl Frías Lucio. 100 palabras de Eduardo Manzanares. La detención y muerte del Mencho no cierra una historia, abre una etapa incierta. Cuando cae un líder criminal, no desaparece la red que lo sostenía, se fragmenta, se reacomoda y se disputa. El riesgo no está en la celebración política, sino en la reacción silenciosa de células que buscan ocupar el vacío. México ya conoce este patrón: capos fuera y violencia más compleja. Cortar la cabeza no desmantela el cuerpo. Sin inteligencia financiera, control territorial, justicia efectiva y policías confiables, el poder criminal solo cambia de rostro, rutas y socios. Y mientras el vacío se pelea, las comunidades pagan con extorsión, reclutamiento, desplazamiento y miedo cotidiano. El Estado no puede vivir del titular, debe anticipar fracturas, ajustes de cuentas y disputas por plazas. Si no hay estrategia integral, el golpe será efímero y la factura se escribirá con sangre. Noé Nolasco, te saludo con gusto. Vámonos con los comentarios. Muchas gracias, Connie. Esta noche los comentarios son más interrogantes, preguntas de cómo funciona el programa, señalan dónde están las farmacias y cómo operan. Sería bueno tener la información para cuando no alcancemos en los hospitales. Otro comentario, también surten recetas, preguntan, o dónde también dan medicamentos básicos que necesitamos. Podría ser una buena opción, cierran de nueva cuenta el punto positivo. Otro de los comentarios, nada del bienestar en salud ha jalado a nivel federal o estatal. Decían que hasta lentes daban, pero no hay a dónde acudir. Ahí la confusión con respecto a las zonas donde estar acudiendo. Esperamos que la información brindada les pueda servir a la población. Y vamos a cambiar en temática, Connie, porque bueno, también las alianzas que se hacen en materia de salud, como por ejemplo la donación de órganos, son buenas a nivel estado. ¿Qué tan grande y qué tan efectivas son? Veamos el siguiente trabajo.
El gobierno de Oaxaca anunció en febrero de 2026 un convenio de colaboración entre los servicios de salud de Oaxaca y la Secretaría de Movilidad con un objetivo claro: fortalecer la cultura de la donación de órganos y tejidos y agilizar los procesos de trasplante en toda la entidad. Este acuerdo permitirá desarrollar un sistema que facilita consultar en tiempo real la información que las personas expresan al tramitar o renovar su licencia de conducir respecto a su decisión de ser donantes, integrando esos datos directamente en las decisiones médicas cuando se requieran. En Oaxaca, la situación de la donación de órganos enfrenta retos importantes. Datos del Centro Nacional de Transplantes señalan que, a nivel nacional, cerca de 18.834 personas esperan un trasplante, principalmente de riñón, lo que refleja la alta demanda de órganos en México. En la entidad, reportes previos indicaban que alrededor de un centenar de personas oaxaqueñas estaban en lista de espera, con cifras que han crecido en los últimos años y superando los registros de 2 cifras. Históricamente, Oaxaca ha tenido números bajos de trasplantes concretados. Incluso en 2024 se registró una cifra de solo 18 procedimientos en trasplantes de riñón y córneas, además de oportunidades limitadas de donación de personas fallecidas, lo que coloca a la entidad entre las más rezagadas en el país en este rubro. La implementación de este sistema también incorpora mecanismos de seguridad y protección de datos personales. La información solo será consultada por personal autorizado y en contexto médico, y se adherirá a los lineamientos del Sistema Nacional de Transplantes, lo que busca garantizar la privacidad y el uso ético de los datos compartidos, por lo que autoridades refieren que esta herramienta incrementa las oportunidades de identificar donadores voluntarios en momentos críticos. Las autoridades de salud enfatizan que cada donante puede salvar hasta 7 vidas y que este tipo de acciones coordinadas buscan no solo reducir las listas de espera, sino también fortalecer una cultura de solidaridad en torno a la donación de órganos y tejidos. Lo que es la donación de órganos y tejidos. Acabo de inscribirme a el programa. Ojalá cada uno de ustedes tuviera la decisión afortunada de regalar vida el día que se nos apague la luz. Mega Noticias. Y es que año con año se reporta pues más de 100 personas que están en espera de algún trasplante, principalmente riñones y córneas son de los trasplantes que se necesita y una cifra muy amplia a nivel nacional. Con ese comentario, regreso contigo. Vámonos con más breves para usted. Pues sí, toda una movilización tras disparos allá en la villa de San Blas Atempa, detonaciones de arma de fuego en las inmediaciones del Cobao Plantel 60 de la Técnica 69, generaron alarma entre estudiantes y personal. Los directivos aplicaron protocolos internos. Mantuvieron a los alumnos resguardados mientras los padres de familia acudieron a retirarlos. Después de esto trascendió la detención de 7 personas, 6 hombres y una mujer. Fue confirmada la información por la Fiscalía de Oaxaca, así como parte de un operativo. Además fueron aseguradas motocicletas, armas de fuego y quedando todo a disposición del Ministerio Público. ¿Qué le parece? Bien armada esta corporación delictiva de San Blas Atempa, hoy ya detenida. Suspensión inmediata de clases en San Blas Atempa, Juchitán, Unión Hidalgo, El Espinal, Santo Domingo, Tehuantepec. ¿Qué le parece? Esto es lo que ocasionó la balacera de San Blas Atempa. También, como lo informábamos hace unos minutos, la secundaria de Juchitán. Y desde luego, insistimos mucho, no hay que irse con la información falsa, sobre todo en lo que pueda suceder en las próximas horas con el regreso a clases. Hay que considerar la información oficial en torno a estos brotes de inseguridad en el istmo de Tehuantepec. Ejecución de padre e hijo y un hallazgo de un hombre sin vida dejaron al menos 3 víctimas en el istmo de Tehuantepec en un lapso de 12 horas. Pese al despliegue del operativo Istmo de Paz, con más de 1,000 elementos en la región, allá en Almoloya, en Barrio de la Soledad, una agresión armada contra una familia, bueno, pues dejó verdaderamente escozor en la población. La autoridad ministerial
involucrada en estos hechos quedó a cargo de las investigaciones para establecer circunstancias de los hechos en un contexto regional que previamente tenía ya los incendios de vehículos y otros ataques violentos. Vámonos contigo, Alex Orozco. Amigos, qué gusto saludarles. Aquí les tengo el pronóstico del tiempo. Lo que verá usted en este jueves, un jueves que aquí a la región nos trae bastante sol y ocasionalmente el paso de algunas nubes dispersas. Aquí para nosotros en el Istmo estaremos viendo sol durante la tarde. Los alrededores podrían presentar algunos nublados muy dispersos. Hablemos entonces de números precisos, y así le platico que la temperatura en Huatulco se va a quedar en los 31 grados, que es lo mismo que espero para la capital. Mi previsión es que aquí tendremos 28 grados por temperatura máxima, poco viento comparado con los estándares de la región, y estaremos viendo ya hacia este viernes los 29 grados. De ahí va a subir la temperatura y vamos a llegar al fin de semana con valores que se mantendrán entre los 33 y los 34 centígrados que seguiremos viendo todavía hacia el arranque de la próxima semana. Este es el pronóstico del tiempo de Mega Noticias. Allá en Oaxaca, el presidente municipal presenta una iniciativa para reformar la ley de ingresos. Este programa es presentado por la app de Mega Noticias. Descárgala ya. En México, la violencia criminal contra funcionarios públicos es parte del crimen organizado siempre. Vamos a ver el siguiente reportaje. Los actores políticos en México están en la mira del crimen organizado. El caso de Carlos Manzo, exalcalde de Uruapan, Michoacán, no es un caso aislado. En nuestro país, senadores, diputados, alcaldes, regidores, secretarios pueden ser objeto de amenazas, ataques, asesinatos, secuestros y desapariciones, con más frecuencia de la que se cree. Del 1 de enero de 2018 al 30 de octubre de 2025, se registraron 2.739 eventos relacionados con la violencia política criminal, de los que 1.548 fueron homicidios, de acuerdo con el proyecto Votar entre balas, en donde se detectó que 2022 fue el año en que se dio uno de los aumentos más significativos, cuando se pasó de 177 en 2021 a 486 en el siguiente periodo. A partir de ese momento, la tendencia ya no disminuyó. En 2023 fueron 570, en 2024 llegó a 661 y para octubre de 2025 apenas se contabilizaron 475. La violencia político-criminal es al final del día un instrumento que utiliza el crimen organizado para imponer su autoridad y voluntad por encima de la autoridad del Estado. Es durante los procesos electorales cuando los riesgos se incrementan debido a que el crimen organizado busca incidir en las designaciones, resultados y en las posteriores decisiones de gobierno. En 2025 se realizaron elecciones municipales en Veracruz y Durango, así como también la elección judicial. De acuerdo con el reporte Violencia Política en México de Integralia Consultores, en Veracruz se reportaron 81 casos de violencia política criminal, mientras que en Durango solo uno. Un contraste que para los especialistas se explica por la disputa territorial en Veracruz entre varias organizaciones criminales. La caracterización que yo le doy es que se vuelve más mediático cuando es periodo electoral. Y como muestra, en estados en donde solo hubo comicios judiciales, continuaron las amenazas y ataques en contra de actores políticos. En Guerrero, 24, Morelos, 21, Oaxaca, 20, Puebla, 19, Baja California, 10, Guanajuato, 10, Estado de México y la Ciudad de México, con 9 cada uno, y Jalisco con 6. Mega Noticias, Ricardo Mora. Noche de miércoles y la sección de Francisco Bustamante. El pasado fin de semana fue una película de terror para el país.
La captura de un líder criminal desató una serie de enfrentamientos armados, bloqueos, robos y actos vandálicos. Situación que, sin duda, quedará marcada en la memoria de quienes nunca se imaginaron que tal magnitud de delincuencia llegaría a su estado, municipio o colonia. El Istmo de Tehuantepec fue noticia nacional. Según los datos de las autoridades, en esta región se registró la quema de 14 vehículos, entre autobuses del transporte público, automóviles particulares y mototaxis, lo que dejó a la población con el Jesús en la boca y el temor por lo que pasaba en las calles, siendo Juchitán el municipio más afectado en el sur de la República Mexicana. Estos hechos paralizaron el comercio, obligaron al cierre de mercados y todo establecimiento por precaución bajó sus cortinas. El transporte público dejó de realizar sus corridas y las autoridades educativas anunciaron la suspensión de clases en la región. Fue un domingo de miedo, uno de los domingos más violentos en los últimos años. De un momento para otro, las calles lucieron desiertas. Después de la jornada violenta, a pesar de la estrategia que pusieron en marcha las autoridades para mantener la paz, el temor persiste y abre las siguientes interrogantes. ¿Qué pasará después? ¿Dónde están las autoridades? Vimos la llegada de más de 1,000 elementos de distintas corporaciones de seguridad pública, pero ¿acaso no tendrán que rebasar la inseguridad para que ellos actúen? Lo cierto es que el Estado parecía no estar preparado para la reacción inmediata y brutal de los grupos criminales, que han sembrado miedo en prácticamente todo el país. La seguridad requiere inteligencia, coordinación y una estrategia integral, pero si las autoridades trabajan desde la mesa y se quedan de brazos cruzados, su sistema para brindar seguridad a grandes rasgos son chingaderas. Gracias, Francisco, y con esto llegamos al final del programa. Quédese con Paco Ramírez a continuación. Que descanse. Mega Noticias Salina Cruz con Connie Baigorria.